Bienvenidos una ocasión más a su programa, su podcast de la radio ULS, Faro Teológico. En esta ocasión, para este segundo capítulo, vamos a hablar de qué trata y para qué sirve la teología. Claramente estamos con la grandiosa compañía del coordinador de la carrera de teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, el licenciado Omar Flores. Buenos días, licenciado. Buenos días, Rodrigo, y amable audiencia. Es un gusto, es un grato placer nuevamente compartir aquí en la radio de la ULS dentro de este podcast de Faro Teológico. Perfecto, licenciado. Como siempre es un gusto tenerlo aquí adentro de la cabina, grabando estos interesantes podcasts con interesantes temas. Faro Teológico, en su segundo capítulo, estamos celebrando este inicio. Para recordarles que va a ser un podcast relacionado con el mundo de la teología, en donde vamos a estar explorando todos esos temas primigenios y todos esos temas interesantes sobre la teología, ¿verdad? Para comenzar a entender la teología, para comenzar a entender el mundo de la Biblia, el mundo de la teología, y también para tener esos pequeños tips, esas pequeñas notitas de curiosidades que quizás no sabíamos sobre la teología y sobre los temas que trata la teología. Licenciado, entrando de lleno hacia el tema, comencemos con la pregunta: ¿cuál es la importancia de la teología? Bueno, la teología en sí y el tema de hoy, ¿de qué trata? ¿Y para qué sirve la teología? Es un tema muy importante debido a diferentes razones. Sí. Número uno, va a ser un podcast que nos va a permitir comprender el objeto de estudio de la teología en sí. O sea, ¿de qué trata esta área del saber? Y además, el tema del podcast de este día nos va a permitir deconstruir ciertos prejuicios, ciertas ideas preconcebidas que a veces, debido a la poca información, se tiene acerca de la teología como tal, ¿verdad? Y dentro de ellos podemos mencionar los siguientes, ¿verdad? Número uno, hay gente que piensa que la teología solo es una carrera para pastores, claro, y curas, ¿verdad? Sí. O gente que tiene algún puesto, algún rol religioso. Pero eso no es así. Si bien es cierto, es una carrera de curso obligatorio para este tipo de personas, porque para ellos es algo obligatorio estudiar, formarse, para que desempeñen de mejor manera su labor ministerial, su labor pedagógica, su labor pastoral. Dentro de las carreras de teología también tenemos otros perfiles de personas. Tenemos gente laica, gente que es profesional en diferentes áreas, médicos, ingenieros, abogados, gente que trabaja en ONGs, gente que incluso a veces no pertenece a ningún grupo religioso, pero por cuestiones culturales y académicas quieren formarse en materia teológica para aprender, ¿verdad? Así es. También a veces se tiene el prejuicio de que la teología, estudiar teología le mata la fe a la gente. Claro, esa chispa, ese fuego, ¿no? Exacto, sobre todo dentro de las iglesias conservadoras, ¿verdad? Se maneja esa idea de que estudiar teología le mata la fe a las personas. Pero lejos de eso, lejos de matarle la fe a las personas, el formarse en materia teológica nos ayuda a madurar en la fe, a tener una fe madura, una fe actualizada y en diálogo con el saber, con el conocimiento, ¿verdad? Y un tercer prejuicio que a veces se ha tenido es de que en carreras como esta, en teología, solo se estudian cuestiones religiosas o eclesiales. A veces, bueno, y contigo lo conversábamos, ¿verdad? Claro. De que a veces la gente piensa de que en carreras como teología solo se van a estudiar cosas relacionadas con religión, sí, cosas para pastores.
pero no es así. De hecho, en la carrera de teología se estudian diferentes áreas temáticas. El que estudia teología, independientemente de su orientación vocacional, es formado, por ejemplo, en áreas como la bíblica, obviamente la parte teológica, es formado también en el área pastoral, pero también es formado en áreas más humanísticas como la filosofía, ciencias sociales, en materia histórica, de tal forma que el que estudia teología, independientemente de su orientación vocacional, recibe al final una formación integral. Claro. Una formación integral. Y es que el estudio de la teología en sí, como usted dice la palabra, ¿verdad? La formación integral vela por estudiar los diferentes ámbitos de, por ejemplo, la Biblia. La Biblia no solo tiene el ámbito de la fe, de creer, ¿verdad? Sino que también tiene ámbitos sociales, ámbitos de historia, ámbitos, por así decirlo, relacionados con la antropología, relacionados con la sociología, relacionados con la filosofía. Entonces, el conocimiento que se obtiene de la fuente principal, o una de las fuentes principales de la teología, es amplio, vasto y variado. Y ahora hablemos de que no solo simplemente se estudia la Biblia, sino que también hay otros ámbitos afuera de que también se tocan. Sí, o sea, como lo mencionábamos, aparte de la formación en materia bíblica, en materia teológica, el estudiante de teología es formado en materia filosófica, por ejemplo. Claro. Es bien interesante que Jesús, en el Evangelio de Mateo, haciendo uso de metáforas, dice de que los agentes del reino, él los compara con la sal. Uh-huh. Con la sal que digamos en aquel contexto tenía la función de mantener encendida la llama dentro del horno donde se preparaban los alimentos. Sí. Pero también hace uso de otra imagen metafórica, y es de que compara a sus seguidores, a los agentes del reino, con una luz que ilumina, similar a la del faro, ¿verdad? Claro. Pero la gran pregunta que yo siempre le hago a la gente: ¿cómo los creyentes, cómo las iglesias, cómo todas aquellas personas que, digamos, pretenden ser punto de referencia dentro de la sociedad, cómo van a iluminar, cómo van a orientar a la sociedad si no tienen formación para ello? Claro. Para ello se necesita contar con una buena formación, no solo en el área bíblica y teológica, también en áreas como las que hemos mencionado: la parte filosófica, las ciencias sociales, la historia. Y con esto no estoy diciendo de que el teólogo va a ser un especialista en todo eso, no, pero sí tener una buena formación general, ¿verdad? Que es necesario para poder ser esa luz que ilumina y orienta a la sociedad. Es decir, usted me va a corregir, licenciado, para ser un líder religioso no solo es cuestión de fe, sino que también de conocimiento. Necesitan estar formados. Y dentro de la Biblia hay diferentes ejemplos de eso, ¿no? Sí. Hay diferentes ejemplos de personajes categorizados como sabios, que incluso sirvieron en las cortes reales debido a la sabiduría y a la preparación que tenían. Así es. Y es que también, si vemos la historia papal, por ejemplo, en la cuestión católica, también vemos a papas con una formación de conocimiento bastante amplia. Claro, o sea, bueno, dentro de los papas, que es el ejemplo que tú citas, hemos visto diferentes perfiles. Papas como el actual, que tienen un perfil más pastoral. Así es. Más cercano a la gente. Pero también tuvimos el caso de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger,
el típico personaje amado por unos y detestado por otros, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno analiza la figura de Ratzinger de manera objetiva, Ratzinger era un intelectual. Así es. Independientemente si estamos de acuerdo o no en todo con sus planteamientos, era un intelectual. Bueno, el mismo teólogo Hans Kuhn, muy admirado por los sectores más progresistas, en su libro La libertad conquistada dice: con Ratzinger podremos estar de acuerdo o no, decía Hans Kuhn, pero él es la típica persona con la cual te puedes beber una taza de café y hablar de cualquier tema al mismo nivel académico. Y lo dijo Hans Kuhn, un referente de los sectores más progresistas dentro de la teología, y que fue catalogado como uno de los 100 intelectuales más destacados del siglo XX. Interesante. Esos son los ejemplos que vivos, ¿verdad? Que vemos en nuestra actualidad sobre este tema. Habíamos hablado entonces desde el principio sobre cuál es la importancia entonces de la teología. Para aterrizar, licenciado, ¿por qué es importante? Por lo que hemos venido mencionando, ¿verdad? Le permite al estudiante, a la estudiante, independientemente de su orientación vocacional, ya sea que sea ministro, pastor o sacerdote, ya sea que sea, digamos, un académico, un profesor, un docente, o alguien que trabaja con los movimientos sociales, el estudio de la teología le va a dar una formación integral para desempeñar de mejor manera su labor. Así es. Perfecto. Y es que tenemos esas concepciones, ¿verdad? De la teología que usted nos mencionaba al inicio. Yo le estaba comentando antes de empezar a grabar, licenciado, que antes yo digamos, mis primeras percepciones de la teología era que eran una disciplina, una ciencia, un estudio de todas las religiones del mundo y todo lo que tenía que ver con creencias, todo lo que tenía que ver con religiones, con fe, con el comportamiento religioso de las personas, con hasta con mitos y leyendas. Entonces era como la percepción que tenía, que el teólogo era aquella persona que se ponía a estudiar, a analizar a profundidad todo lo que es referente a la religión, porque le contaba que por lo general, digamos que las ciencias tradicionales omiten la religión, la ven como por un lado, y al final la religión forma parte de nuestra sociedad, de nuestra humanidad y de nosotros como humanos, la religión, las creencias, la fe. Entonces, es bastante interesante, digamos, que exista la teología, porque es una ciencia que estudia parte de lo que es el humano. Ahora, yo le contaba que para mí eso era la teología, que era el estudio de todas las religiones del mundo. Licenciado, ¿qué opina usted acerca de eso? Bueno, eso que tú dices es una parte en sí de lo que se estudia dentro del saber teológico, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la teología misma tiene diferentes ramas. Etimológicamente el término significa la ciencia o estudio sobre Dios. Ya nos estamos metiendo al tema de los orígenes, ¿verdad? De los orígenes, sí. Teología. Sí. Teología del griego, en griego, teo, Dios. Dios. Y logía, ciencia, tratado o estudio, ¿verdad? Y es muy interesante porque viene del griego teo. Del griego teo, así es. O sea, relacionado con la divinidad. Ajá. O con los dioses, ¿verdad? Así es. Ahora, es bien interesante en este punto, como yo te mencionaba, conocer los orígenes de la teología y la función que ésta ha tenido en las diferentes etapas o periodos de la historia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, de entrada mencionarte que la teología no es de origen cristiano. No es de origen hebreo, no es de origen medio oriental, digamos. De hecho, la cultura hebrea, el judaísmo antiguo, no habló de teología. Prácticamente no habló de teología. A excepción de algunos judíos como Filón,
como Filón de Alejandría, el judaísmo, en términos generales, en la antigüedad no habló de teología. Esto debido a que el pensamiento hebreo, a diferencia del griego, no fue muy dado a lo teórico. El pensamiento hebreo era más un pensamiento concreto. Sus maestros, los rabinos, enseñaron a partir de ejemplos de la historia, de la naturaleza. Bueno, si no, miremos el ejemplo de Jesús. Claro. Cuando en las parábolas. Las parábolas. Él enseña con ejemplos prácticos. Claro, de la vida misma. De la vida misma. No se puso a elucubrar grandes teorías, ¿verdad? Conceptos abstractos. Exacto. Entonces, el judaísmo antiguo prácticamente no habló de teología. Y la teología, como te lo mencionaba, tampoco es de origen cristiano. La teología, si nos vamos a sus orígenes, es de origen griego. De origen griego. De origen griego. ¿Estamos hablando de mucho antes de Jesús o después de Jesús? Sí, bueno, en el tema de la teología dentro de la cultura griega, es bien importante mencionar 3 puntos de referencia. Sí. Número 1, las así llamadas teogonías. Teogonías. Las teogonías o teogonía fue una obra poética. Como las obras de Homero, por ejemplo. Exacto. Solo que en el caso de la teogonía fue una obra poética elaborada por el escritor, filósofo e historiador Hesiodo. Ah, sí, ya lo he escuchado, Hesiodo. Hesiodo. No, muy conocido él en el ámbito de la filosofía y de la historia, por ejemplo. Sí. Entonces, en las teogonías es donde aparece por primera vez el término teología. ¿Cómo es, digamos, por qué? ¿Que las teogonías de qué hablaban? Las teogonías de Hesiodo en sí es una obra que habla acerca del origen de los dioses. De los dioses griegos. De los dioses griegos. Oh. De los dioses de la mitología griega. Entonces allí es donde se utiliza por primera vez el término teología. En esta obra de Hesiodo, ¿verdad? Y es bien interesante porque, haciendo un pequeño paréntesis, yo también me había puesto a preguntar con anterioridad. A mí siempre como que me interesó bastante. No me he metido mucho, pero me interesó bastante el mundo de los dioses griegos, porque en la actualidad son bastante referenciados en muchos de los conceptos artísticos contemporáneos, en videojuegos, en arte, en música. Entonces los dioses griegos tienen una influencia bastante grande, más que todo con lo relacionado a lo artístico, porque a nivel estético tienen mucho que sacar. Entonces yo me preguntaba, para el dios abrahámico hay una Biblia, y de hecho es el libro más famoso, más importante de la humanidad. Pero ahora vámonos a la cultura griega. ¿Será que las teogonías son una especie de Biblia griega? En el caso de la cultura griega, si hemos de hablar de un libro en sí, probablemente no lo hay. Dentro de la cultura griega tenemos diferentes obras de referencias. Como las teogonías. Las teogonías, la Ilíada y la Odisea. Claro. Etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en dicha obra, como te lo mencionaba, aparece la palabra. Aparece por primera vez el término. Ajá. Estamos hablando de allá por los siglos 8, 7, antes de nuestra era común. Luego, otro punto de referencia también muy importante en el origen del concepto, sí, dentro de la Grecia clásica, va a ser Platón. Claro. Platón, en su obra La República, también menciona el término teología. ¿En qué sentido lo menciona? Platón habla de teología en un sentido crítico. Él fue bastante crítico de la interpretación que la cultura popular hacía de la obra de Homero. En el contexto en que vivió Platón, en el mundo cotidiano, en el mundo popular, la gente que leía la obra de Homero, la Ilíada, la Odisea,
la leía y la interpretaba de manera literal. Creían que de manera literal todo lo que Homero decía o narraba había sucedido. De manera un poco similar a como hoy en día muchos toman la Biblia hebrea, ¿verdad? Claro, de manera literal. Entonces, relacionaban las cosas literalmente del libro y pensaban de que eran datos históricos literales. Así pasaron, ¿verdad? Entonces, Platón va a ser uno de los que en aquel contexto más va a cuestionar ese tipo de interpretaciones y creencias, ¿verdad? Claro. Y es uno de los primeros que va a postular que todo eso es literatura. Literatura con significado, ¿verdad? Literatura con aprendizaje. Con aprendizaje. Con conocimiento. Pero que no se debía de tomar de manera literal todo. Y es que ahí usted mencionó ya la palabra, una de las palabras claves, la interpretación. Así es. Exacto. Y de ahí el tercer punto de referencia en la Grecia clásica a la hora de abordar el tema del origen de la teología es Aristóteles, ¿verdad? Claro. Aristóteles en diferentes libros, él también menciona el término. Por ejemplo, en su obra La Metafísica, menciona el término. De hecho, sí, con Aristóteles va a surgir el concepto o definición que más ha predominado en la historia acerca de teología. Porque Aristóteles va a decir, la teología es la ciencia o el estudio sobre Dios o sobre los dioses. Que es el concepto que prácticamente más ha predominado en la historia del pensamiento humano cuando se piensa en teología, ¿verdad? Así es. Con Aristóteles. Entonces, estos son los orígenes griegos de la teología. Del concepto. ¿Verdad? Del concepto, sí. Claro, como usted nos había dicho, en el mundo hebreo, en el mundo, digamos, del origen de la religión, del cristianismo, por ejemplo, no se hablaba de teología porque su forma de pensar era más pragmática. Sí. El judaísmo no habló prácticamente de teología. Claro. De hecho, cuando uno revisa la Biblia, ni en la Biblia hebrea, ni en el Nuevo Testamento griego, aparece el término. No aparece. No es hasta después en el que este término se va acuñando y va tomando presencia en los diferentes tiempos, me imagino, de la historia de la religión. Exacto, y aquí ya nos pasamos al otro tópico, que es el origen de la teología ya dentro de la tradición cristiana. Así es. Para este tema vamos a hacer un pequeño corte antes de continuar con esta situación. Empezamos hablando sobre la importancia de la teología, cuáles eran aquellas formas, digamos, actuales de ver la teología que estaban de una u otra manera errada. Y ahora estamos hablando de los orígenes de la teología, del concepto de la teología. Hemos estado hablando de que no viene específicamente del cristianismo el concepto, sino que de los grandes pensadores griegos. Así que vamos a hacer este pequeño corte comercial y vamos a volver con mucho más de este conocimiento interesante aquí en Faro Teológico de Radio ULS. La Universidad Luterana Salvadoreña expande sus horizontes. ¿Quieres estar al día con las últimas noticias y eventos de tu universidad? Sintoniza Radio ULS. Radio ULS. En nuestra programación encontrarás una variedad de contenido, entrevistas, debates y programas de opinión. No te pierdas de nuestras transmisiones en vivo desde nuestra sede central en San Salvador. Además, contamos con una selección de música en la que podrás escuchar los éxitos del ayer y hoy. Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, tu opción al futuro. Se nos ha en este momento añadido al equipo nuestro compañero Javier Jule. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bastante bien. Muy bien, Javier, un gusto. Vamos a pasar entonces a hablar sobre cuándo fue y cómo fue que el concepto de teología se acuñó en el mundo cristiano. Okay. Licenciado. Bueno, muy bien. Bueno, como lo explicábamos en el segmento anterior, la teología como término y como concepto surge en el mundo griego.
el judaísmo antiguo, el judaísmo del Segundo Templo, prácticamente no habló de teología, salvo algunas excepciones de maestros judíos que vivían en la diáspora, ¿verdad? Pero en términos generales, el judaísmo antiguo no habló de teología. Vamos a dividir esta explicación en tres partes, en tres lugares, tiempos de la historia. El mundo antiguo, el mundo medieval y moderno, y el contemporáneo. El contemporáneo, sí. Perfecto. ¿En qué edad más o menos o en qué tiempo podemos ubicar la etapa antigua? Vaya, aquí quizás es de empezar explicando lo siguiente. El cristianismo en sus orígenes fue visto como una secta del judaísmo. Uh-huh. El cristianismo, cuando surge el movimiento de Jesús, era visto como una secta del judaísmo, como un grupo más del judaísmo, así como los fariseos, así como los saduceos, así como los esenios. Pero el movimiento cristiano continuó desarrollándose. Y los expertos en el tema origen del cristianismo plantean de que es hasta la segunda mitad del siglo II, ya de nuestra era común, después de Cristo, donde ya se puede hablar del cristianismo como un movimiento religioso independiente del judaísmo. Claro. O lo que algunos han denominado como la separación entre iglesia y sinagoga, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando ya de la etapa de la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Ahora, ¿por qué explicamos esto? Porque es importante para comprender lo siguiente. La teología dentro de la tradición cristiana surge cuando la enseñanza, cuando el querigma cristiano, cuando la enseñanza cristiana entra en contacto con la filosofía griega. Ya en el siglo II. En el siglo II ya hay una relación. Ya hay una relación porque los diferentes pensadores del cristianismo antiguo era gente que, digamos, aparte de leer las escrituras, tenía una buena formación en materia de retórica, en materia filosófica, política. Y en ese contexto, finales del siglo II, siglo III de nuestra era, estaba en boga el neoplatonismo. Claro. El neoplatonismo era, digamos, la corriente filosófica que estaba en boga en aquel contexto cultural y empieza a ejercer una fuerte influencia en los pensadores cristianos. Los diferentes pensadores cristianos de diferentes regiones hacen uso de categorías griegas, neoplatónicas, aristotélicas, estoicas, para explicar los temas de la fe, para hacer sistematizaciones teológicas, análisis. Entonces, es ahí donde, digamos, surge o empieza, o podemos hablar ya de una teología cristiana como tal, cuando se da ese fenómeno que hemos mencionado, ¿verdad? Claro. Hablando del siglo II, ¿verdad? Etapa antigua. A partir del siglo II. Y dentro de los primeros pensadores cristianos que usaron el término, en el segmento anterior explicábamos quiénes fueron los primeros que lo utilizaron en el mundo griego. Claro. Platón, Aristóteles, Hesíodo, ¿no? En las teogonías. Pero dentro de la tradición cristiana, los primeros en emplear el término teología van a ser los siguientes. Número 1, los alejandrinos. Es decir, gente como Clemente y Orígenes de Alejandría. Recordemos que Alejandría, una ciudad en Egipto, una ciudad egipcia, Alejandría en el mundo antiguo fue la cuna, el faro académico e intelectual del mundo. Que poseía hasta una gran biblioteca, ¿verdad? Hay una gran biblioteca, ¿no? Que lastimosamente fue destruida. Fue destruida en alguna guerra, en alguna especie de invasión. Sí, de hecho, quien dio la autorización para que se destruyese fue un padre de la iglesia. Entiendo. Fue un padre de la iglesia. O sea, en la historia así como se han hecho cosas buenas, se han cometido también errores, ¿verdad? Me imagino que en la época de las cruzadas, quizá. No, fue antes. Fue antes.
Entonces, los alejandrinos, y explicábamos el contexto para ver de que esta ciudad era una ciudad, digamos, muy dada al estudio. O sea, para tener una biblioteca importante en todo el mundo, era como la universidad del mundo. Bueno, según la historia del pensamiento humano, entre el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, Alejandría fue el faro intelectual de la humanidad. Como hablar hoy en día de las grandes universidades, ¿verdad? Claro. Harvard, Oxford, etc. Entonces, de ahí, de los alejandrinos. Entonces, con dos pensadores cristianos que eran de ahí, Clemente y Orígenes de Alejandría, ellos están dentro de los primeros en emplear el término teología. Y aparte de ellos, también hay otro precursor, y es el teólogo Juan Crisóstomo, ¿verdad? Apodado Pico de Oro, debido a su manejo de la retórica y de la elocuencia. Juan Crisóstomo fue otro que también está dentro de los precursores en utilizar el término teología dentro de la tradición cristiana. Y no podemos dejar de mencionar también a un tercero, a Eusebio de Cesarea. Eusebio. El escritor de la famosa obra Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesarea va a decir de que el primer gran teólogo que tuvo la fe cristiana va a ser Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Entonces, estos pensadores que hemos mencionado están dentro de los precursores que emplean por primera vez el término teología en el contexto del cristianismo antiguo, ¿verdad? Donde la enseñanza cristiana, la fe cristiana, entra en diálogo con la filosofía griega y empiezan ya las sistematizaciones y elaboraciones escritas, orales, ya más sistematizadas, ¿verdad? Perfecto. Estamos hablando hasta dónde llegaría más o menos esta etapa antigua de estos primeros acercamientos, estas primeras relaciones, de estas sistematizaciones con la filosofía griega, licenciado, por parte del cristianismo. ¿Hasta dónde, digamos, que termina la etapa antigua? Fíjate de que en historia del pensamiento teológico, a este primer periodo se le denomina como patrística. Patrística. Y la patrística, es decir, el periodo de los padres de la iglesia, va del siglo II después de Cristo al siglo VI después de Cristo. Entonces, en este primer periodo, en el de la patrística, ¿qué se entendió por teología? ¿Qué se entendió por ser teólogo? Bueno, lo que se entendió por teólogo y por teología tenía que ver con tres cosas principalmente. Número uno, la interpretación bíblica. El teólogo era un intérprete, era un biblista, claro, era un estudioso de las escrituras. Así es. Número dos, el teólogo era un agente pastoral. Es decir, no solo debía de estar preocupado por cuestiones académicas, sino que también debía de tener una relación con la gente, con la pastoral de las personas. Y número tres, la teología y el teólogo en este periodo también tuvo una función apologética, es decir, de defensa de la fe, frente a los ataques de la heterodoxia, frente a los ataques del mundo judío y frente a los ataques de algunos pensadores del mundo pagano, ¿verdad? Entonces, el teólogo era un apologeta, era un defensor de la fe. 400 años de patrística, 400 años del desarrollo de los biblistas, del desarrollo de la defensa de la fe, y 400 años también hablábamos, además de lo biblista, de lo que sería la parte pastoral, ¿verdad? Sí, así es como se entiende la función de la teología y del teólogo en este primer periodo, en la patrística. Luego entramos ya en la Edad Media y moderna. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Bueno, la Edad Media, por lo menos según las clasificaciones que los historiadores alemanes hicieron, ¿verdad?
allá por los siglos XVIII y XIX, y que todavía se utilizan en la actualidad, la Edad Media empieza a finales del siglo V, con la caída de Roma. Y a inicios del siglo VI. Y finaliza en el siglo XV, ¿verdad? La Edad Media. Duró bastante. Duró bastante. Y la Edad Moderna, según las clasificaciones históricas y del pensamiento filosófico, la Edad Moderna va del siglo XVI, ¿no? Cuando se da el Renacimiento, la Reforma Protestante. Así es. Ahí empieza como la modernidad temprana, ¿verdad? Y la Edad Moderna llega hasta finales del siglo XVIII, ¿verdad? Hasta finales del siglo XVIII. Ahora, ¿cómo se entendió la teología y cómo se entendió la función del teólogo en este segundo periodo que estamos mencionando? En la época medieval y en la época moderna. Bueno, decir que debido a la influencia de la escolástica, la escolástica fue una corriente teológica y filosófica, muy dada al estudio, muy dada a la investigación, que digamos predominó sobre todo en la Edad Media, y ya en la modernidad, debido a la influencia del racionalismo, en este segundo periodo que estamos describiendo, la teología se vuelve más racional, más pensada, más racional, más pensada. Y se enfatiza mucho el diálogo entre fe y razón, el diálogo entre filosofía y teología. Y al teólogo se le va a concebir como aquel que piensa su fe, como aquel que piensa la fe, como aquel que es capaz de dar explicaciones racionalistas acerca de la fe y acerca de las diferentes doctrinas que hay dentro del cristianismo, ¿verdad? Así es como se le concibe al teólogo y a la teología en este segundo periodo que hemos mencionado, que abarca gran parte de la Edad Media y la modernidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se une la teología con el cristianismo? ¿Ya estamos hablando de esa era? Sí, entonces después de este segundo periodo es bien importante ver cómo la teología y el teólogo se entiende ya dentro de la época contemporánea, ¿verdad? Sí. La época contemporánea, según los historiadores y los filósofos, empieza en las primeras décadas del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XIX. Y abarca todo el siglo XX hasta llegar a la actualidad. Pero en el siglo XX se da un fenómeno bien interesante, y es el que se conoce como giro antropológico, que se da a mediados del siglo XX, giro antropológico. ¿Y en qué consiste eso del giro antropológico? Bueno, que a raíz de dicho giro que estamos mencionando, los filósofos y los teólogos ya no se enfocan solo en hablar de cuestiones etéreas, ya no se enfocan solo en hablar de cuestiones relacionadas con el mundo metafísico, cuestiones abstractas, sino que debido al giro antropológico que se da a mediados del siglo XX, la teología y los teólogos se enfocan también en temas de carácter social, en temas más relacionados con la realidad del ser humano, Y a raíz de eso, hubieron algunos pensadores, ¿verdad? Algunos teólogos, como el suizo Karl Barth, que incluso propusieron cambiarle el nombre a la teología. Karl Barth va a decir, allá por los años 40, 50, que en vez de hablar de teología, debíamos de hablar de teoantropología. Ya no era simplemente el conocimiento, ¿verdad? Teología. Ya no solo era el estudio. Porque Karl Barth va a plantear, este es un saber que no solo se enfoca en cuestiones metafísicas relacionadas con la divinidad, claro, sino que también está relacionado con la parte social, la cultura, con la cultura humana, ¿verdad? Así es. Pero la propuesta de Karl Barth no tuvo mucho eco. Pero él planteó eso, ¿verdad? Que en vez de teología debíamos de hablar de teoantropología, claro, a raíz del giro antropológico que se dio.
Entonces, a partir de ahí, de los años 50, 60 para acá, la teología se entiende como una reflexión situada. Sí. Como un análisis de la realidad desde una perspectiva teológica de la fe. Y el teólogo es entendido como un intelectual, que desde la fe, que desde la reflexión teológica, analiza la realidad, analiza las diferentes problemáticas y genera propuestas de cambio, de transformación. Perfecto. Haciendo entonces una recapitulación de este avance histórico, licenciado, de cómo la teología se ha ido desarrollando en el mundo cristiano, estábamos hablando de que en una etapa antigua, que empieza desde el siglo II hasta el siglo VI, se empezaron a desarrollar tres ramas: la pastoral. Sí, haciendo una recapitulación de lo que hemos explicado en este segundo segmento, en el cristianismo antiguo, también llamado patrística, que va del siglo II al siglo VI, al teólogo se le concibe como un intérprete, un biblista, como un apologeta, y también como un agente pastoral. Claro. Entonces tenemos esas tres ramas. Funciones, sí. Biblista, pastoral y apologeta. Defensa de la fe. Luego pasamos a finales del siglo V, iniciando entonces la era medieval. Sí, y ahí veíamos de que entre la Edad Media y la Edad Moderna, la teología entra en diálogo con la razón. Se da ese diálogo entre filosofía y teología. Y empieza a darse esa interpretación de la teología y esa perspectiva, digamos, general de la teología con la escolástica. Sí, yo les mencionaba de que la escolástica en la Edad Media y ya en la modernidad el racionalismo van a influir grandemente para que en esta época al teólogo se le conciba como alguien que piensa su fe, claro, como alguien que da explicaciones racionales, bien pensadas, acerca de su fe y acerca de las doctrinas del cristianismo, ¿verdad? La Edad Media y la Edad Contemporánea, ¿verdad? Moderna, es donde la Edad Media y la Edad Moderna es donde se desarrolla, ¿verdad? Esta segunda concepción. Y ya en la Edad Contemporánea, ¿verdad? Ya en la Edad Contemporánea decíamos que debido a la influencia del giro antropológico que se da a mediados del siglo XX, la teología empieza a analizar temas relacionados con la realidad social, claro, con el ser humano. Por eso incluso algunos propusieron cambiarle el nombre, ¿verdad? De teoantropología. Ajá, a teoantropología. Y en la edad contemporánea al teólogo se le ve más, les decía yo, como un intelectual que desde la reflexión teológica analiza la realidad, analiza las diferentes problemáticas con el objetivo de generar propuestas de cambio, ¿verdad? Claro, y es que realmente actualmente aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña, desde la carrera de teología, se ven bastantes de esos temas y se están realizando diferentes acciones para el estudio de la realidad actual, de la realidad en la que vivimos desde una perspectiva teológica, tocando muchos ámbitos. No, y independientemente de la función del teólogo y la teología en cada uno de los tres períodos antes descritos, mencionar que en la realidad cotidiana podemos encontrar diferentes perfiles de teólogos, ¿verdad? Sí. Hay gente que dentro de la gente que estudia teología, hay personas que lo de ellos es más explicar la Biblia, el estudio e interpretación bíblica. Biblistas. Claro. Hay otras personas que lo de ellos es más la parte esta de explicar, digamos, todo lo que tiene que ver con la historia del pensamiento teológico, ¿no? Sí. Y también tenemos personas cuyo perfil va más en la línea del tercer concepto que explicábamos, ¿verdad? Que son teólogos intelectuales, que tienen esa competencia, ese perfil
para pensar la realidad y generar opiniones y propuestas de cambio, ¿verdad? O sea, no toda la gente tiene el mismo perfil. No toda la gente tiene el mismo perfil. De hecho, como yo siempre lo menciono, el ser teólogo, independientemente del perfil, no depende de estudiar una carrera, una licenciatura o una maestría, sino que es una vocación. Es una vocación. Y de la vocación de cada uno va a depender la función que desempeña, ¿verdad? Su trabajo ya en la práctica, en la realidad, ¿verdad? En la realidad. En esa época se hablaban ya de ministerios en la teología. Sí, bueno, en la actualidad, por ejemplo, dentro de las carreras de teología, observamos diferentes tipos de profesionales. Sí. Tenemos ministros. Entiéndase por ministros, pastores, sacerdotes, líderes eclesiales, ¿verdad? Tenemos también gente académica, gente que estudia teología, no tanto porque quiera liderar una iglesia, sino que porque quieren, digamos, aprender para enseñar en universidades, en seminarios, en diferentes espacios, ¿verdad? Pero además, dentro de las carreras de teología, tenemos gente que trabaja en movimientos sociales y ONGs. Así es. Hay diferentes perfiles. Claro. Perfecto. Entonces, hemos hablado en este segundo segmento sobre cómo la teología se va acuñando a través del tiempo y a través de la historia, desde la etapa antigua, luego pasando por la Edad Media, luego la Edad Moderna y hasta ahora a la Edad Contemporánea, cómo la teología primeramente se acuñó en el mundo cristiano y cómo la teología y el mundo cristiano se fueron desarrollando a través del tiempo hasta llegar ahora a nuestros tiempos, donde se concibe la teología, después de un giro antropológico, como un estudio teológico en donde se tocan temas ya más relacionados con la realidad actual y cómo transformar la realidad actual. ¿Y cómo transformar la realidad? Bueno, y aquí en el país hemos tenido grandes ejemplos de eso, ¿verdad? El caso, por ejemplo, del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría es el típico ejemplo del tercer tipo de teólogo, el teólogo como un intelectual que analiza la realidad, ¿verdad? Cuando uno revisa el trabajo de Ellacuría, son tres los temas que sobresalen. Número 1, la defensa de las mayorías populares. Número 2, la universidad como un instrumento al servicio de las mayorías. Y número 3, la función liberadora de la filosofía, ¿verdad? Entonces, Ellacuría es el típico ejemplo, muy cercano, porque él desarrolló su trabajo acá en el país, de lo que sería, digamos, el tercer tipo de teólogo que mencionábamos, el teólogo como un intelectual, ¿verdad? Como un transformador social. Bueno, licenciado, usted como coordinador de teología, ¿nos pudiera explicar para qué sirve la teología, cómo la van a utilizar los alumnos, cuál va a ser su función o en qué se pueden desempeñar? Sí, bueno, este es un punto y una pregunta muy importante, ¿verdad? Y muy pertinente, porque aquí ya entramos a hablar de las competencias adquiridas. O sea, el tema de las competencias están en boga hoy en día en educación, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, la pregunta, ¿no? ¿Qué competencias, qué saberes adquiere o va a adquirir todo aquel o toda aquella persona que, digamos, se decida por estudiar la carrera de teología acá en la Universidad Luterana? Y allí es bien importante comenzar diciendo lo siguiente: uno de nuestros objetivos principales como carrera de teología es ofrecerle a la gente la formación y los instrumentos necesarios para que realicen de mejor manera su trabajo, independientemente de cuál sea su ministerio, lo que tú mencionabas antes. Independientemente de cuál sea su ministerio, su área vocacional, porque hay de todo. Hay gente que lo suyo es la pastoral, hay otros que lo suyo es la docencia,
Y hay otras personas que lo suyo es el ser líderes de proyectos sociales en las comunidades, en ONGs, etc. Entonces, uno de nuestros objetivos principales es brindarle a las personas que estudian la carrera la formación y los instrumentos necesarios para que cada uno de ellos desempeñe de mejor manera su rol, su trabajo. Y también mencionar lo siguiente. En teología, estimados, se habla de dos categorías bien importantes. Tenemos el saber teológico y tenemos el quehacer teológico. Interesante. El saber teológico está relacionado con el aprendizaje de todo lo que se ha generado a lo largo de la historia, en materia teológica, en materia filosófica. Dentro del saber teológico, los estudiantes van a aprender de Biblia, van a aprender las principales propuestas de los pensadores más destacados en la historia de la teología y de la filosofía. Van a conocer las diferentes ramas que hay dentro de la teología, porque hablar de teología es algo bien general, pero la teología tiene diferentes ramas. Está la teología bíblica, está la teología pastoral, está la teología sistemática. Bueno, hoy en día se habla de las ciencias de la religión, ¿no? Que son categorías que se estudian dentro del saber teológico y que el estudiante la va a aprender. Porque es importante que tenga una buena formación en cada una de estas áreas, ¿verdad? Para que adquiera competencias, por ejemplo, en el área de la interpretación bíblica, en el área de la docencia teológica, en el trabajo pastoral. Pero también tenemos la otra categoría que te mencionaba, y es la del quehacer teológico. Está el saber teológico, donde vamos a aprender lo que se ha dicho, lo que se ha enseñado, pero está el quehacer. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en el quehacer teológico? Dentro del quehacer, él y las estudiantes van a aprender a hacer teología. Van a aprender a hacer teología, es decir, partiendo de la tercera función que veíamos del teólogo como un intelectual, como un pensador que analiza la realidad, que analiza las problemáticas de la sociedad, el estudiante va a aprender a investigar y a reflexionar desde la teología la realidad social y las diferentes problemáticas y fenómenos que se observan dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Eso por mencionar las categorías, las competencias principales que, digamos, el estudiante va a desarrollar y va a adquirir al estudiar una carrera como esta, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que estudie la carrera, la licenciatura en teología, va a aprender, digamos, estas dos grandes funciones. Uh-huh. El saber teológico y el quehacer teológico. ¿Cuáles son aquellas actitudes con las que un graduado de teología sale al mundo, digamos? Bueno, como te lo mencionaba al inicio, el egresado de carreras de teología como la de acá de la Universidad Luterana sale formado como un profesional formado de manera integral, porque bueno, el pensum de acá que hemos tenido y el nuevo que está por iniciar se caracteriza por eso, por ser un pensum, por ser un plan de estudio interesado en formar integralmente al estudiante, independientemente de su área vocacional, independientemente de si es pastor, de si es académico, de si es líder comunitario, ¿verdad? Independientemente de eso, está pensado para que él y la estudiante adquieran una formación integral. Por eso ahí pues vamos a estudiar o van a estudiar, ¿no? Áreas como, aparte de la bíblica y teológica, filosofía, ciencias sociales, historia,
con el objetivo de darle esa formación integral, de que sea un profesional holístico y con principios éticos, ¿verdad? Claro que sí. Ha sido bastante interesante el podcast de este día, en el que hemos hablado de qué trata la teología, su importancia, sus orígenes, en sí, la teología, ¿verdad? Inicios para iniciar a conocer lo que sería la teología, y también para dar esa chispa, dar ese sentido de interés para todas aquellas personas que tenían esa duda de la teología me interesa, o la teología quisiera saber un poquito más. Pues aquí hay un poquito más de conocimiento sobre la teología para usted que estaba pensando en estudiarla o saber más de este mundo teológico. Este ha sido el segundo capítulo, el segundo episodio de Faro Teológico, aquí en la cabina de Radio ULS, con la grata participación de nuestro coordinador de teología, el licenciado Omar Flores, y nuestro compañero Javier Jule. Hemos estado entonces también con la compañía de su servidor, Rodrigo Valdés, y muchas gracias, licenciado, por estar otra vez acá. Gracias también a ustedes por su ayuda y su admirable trabajo, y también a la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias, Javier. Yo agradecerle también a la audiencia por escucharnos y prestarnos atención, y les mando un fuerte saludo a ustedes dos. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues ya finalizando con este segundo capítulo, y también invitarles, ¿verdad?, de que se suscriban aquí al canal de YouTube de la Radio ULS para que estén al tanto de estos podcasts que estamos pues produciendo de forma original, y en los cuales hablamos temas bastante interesantes. Nos vemos en el tercer capítulo de Faro Teológico con otro interesante tema, así como el que hablamos ahora. Muchas gracias.